Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que, como primera mirada de los mercados, te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño. Más simple y dinámico, con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada, con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. A nombre de BCI Wealth Management, les queremos saludar especialmente porque estamos muy contentos de poder volver a vernos las caras. Estamos ya retornando a la presencialidad. Este es el primer evento BCI que se realiza en forma presencial, también a través de streaming. Aprendimos las lecciones de la pandemia, pero estamos muy contentos de poder volver a estrechar los lazos y también de volver en este mismo escenario a conversar sobre las preocupaciones que ocupan a los chilenos en el escenario del día de hoy. Por eso que hoy estamos en este seminario de perspectivas económicas de cara al 2023, en que nuestra expositora central, estamos muy contentos de tenerla, es la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Pero vamos a comenzar. Les recordamos que ustedes pueden hacer las preguntas a quienes están viéndonos a través del streaming, a través del WhatsApp, y los que están acá, ustedes tienen un código QR donde si lo pinchan, ahí les van a dar las instrucciones para que puedan hacer las preguntas y al final de las exposiciones poder conversar también con Rosana de acuerdo a las inquietudes que vayan surgiendo. Así que bienvenidos nuevamente y quiero invitar a pasar a Eugenio von Grisman, gerente general de BCI. Eugenio. Muy buenos días a todos. Me gustaría saludar, antes que nada, a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, agradecerle su presencia hoy en este seminario. También saludar a nuestro economista jefe de BCI, don Sergio Liman, y a Matilde Burgos, que nos va a acompañar moderando esta mañana. Y por supuesto, de manera muy especial, a nuestros clientes. Me siento muy contento de que estén compartiendo con nosotros en este seminario llamado Perspectivas Económicas de cara al 2023, un encuentro que se da en un escenario difícil de proyectar. Entre el año 2019 y hoy nos hemos enfrentado a numerosos sucesos, como una gran crisis social, una pandemia que nos cambió nuestra forma de vivir y trabajar, y luego un complejo proceso constitucional, y adicionalmente una guerra entre Ucrania y Rusia, lo que ha provocado una crisis económica a nivel mundial. Como ven, son muchos los factores de incertidumbre que hemos enfrentado y que seguiremos enfrentando en los próximos meses y años. De hecho, es bastante claro que para el 2023 habrá una recesión que podría durar entre 2 a 3 trimestres, que se suma al temor de una posible recesión global. El principal desafío, sin duda, está en recuperar la confianza para impulsar la inversión y el crecimiento. Para impulsar el crecimiento,
lo cual requiere que se alcancen consensos en materia de implementación de reformas, se busquen acuerdos y mejoren las expectativas de modo de fortalecer el desarrollo y bienestar de nuestro país. En un escenario como este, en BCI seguimos comprometidos con apoyar el progreso de nuestros clientes, con hechos concretos, así como también buscamos las oportunidades que nos permiten seguir siendo relevantes para ustedes. Es por eso que nos hemos replanteado nuestro modelo de negocios y adicionalmente desarrollado estrategias que responden a las necesidades de nuestros clientes. Para ello, hemos avanzado en el diseño de nuevos modelos atencionales para personas y empresas que mejoren la experiencia de nuestros clientes. Adicionalmente, como sabemos que los pagos y la data son habilitadores que dan una mejor experiencia, lo que ha significado que hemos impulsado y trabajado fuertemente en desarrollar ecosistemas digitales que conecten a las personas con los comercios y potencien la interrelación. Y por otro lado, sabemos que nuestros clientes en el mundo de wealth management necesitan una asesoría de alta calidad y personalizada que apoye su progreso y desarrollo. Por eso, hemos renovado el modelo de inversiones que une lo mejor de tener el respaldo del banco como BCI, con la lógica de agilidad y oportunidad que tienen las fintechs, con una clara orientación internacional, la cual hoy cuenta con una plataforma con base en Chile, Estados Unidos y Perú. Estoy seguro de que todos estos desarrollos de innovaciones son buenas noticias para ustedes y también para el mercado financiero chileno. Estamos comprometidos con profundizar la relación con nuestros clientes. Queremos ser más que un banco. Queremos ser un facilitador de soluciones financieras. No quiero alargarme más y solo quiero volver a dar las gracias por estar acá, por confiar en BCI y ser un aliado nuestro. Estoy seguro que la información que hoy recibirán ustedes será de mucha utilidad para todos ustedes y para nosotros también. Así que muchas gracias a todos de antemano. Eugenio, muchísimas gracias por tus palabras. Y vamos a comenzar. Yo les contaba, tenemos una gran expositora. Probablemente en ninguno de los años habíamos estado tan pendientes de lo que ocurre en este organismo. Primero por la evolución que iba a tener a propósito de la Constitución, pero día a día por todas las señales y los números que nos indican. Ayer presentaban el IMASEC. Todos los días estamos teniendo noticias y queremos saber más y más respecto a las perspectivas que se nos vienen de aquí a fin de año y, por supuesto, en este 2023. Por eso quiero que recibamos con un gran aplauso a la presidenta del Banco Central, la señora Rosana Costa. Bienvenida, Rosana. Muchas gracias, Matilde, gracias, Eugenio, y muy buenos días a todos y todas los que están presentes, también los que están en streaming hoy día. Es la primera vez que me toca una presentación sin mascarilla, así que muy contenta de estar en esta reunión sin mascarilla con todos ustedes. Una mañana fría, pero vamos a hablar ahora de las perspectivas para 2023. Y quiero partir por agradecer la invitación a exponer a este seminario, compartir visiones sobre las perspectivas de nuestra economía y también del mundo para el 2023. Y debo partir por mencionar algo que ya se está haciendo un rito, pero que no por ello es menos cierto. Estamos en un escenario macroeconómico extraordinariamente complejo, desafiante, y como les decía, esta debe ser una de las frases que hemos reiterado más en los últimos trimestres, pero no por ello deja de ser cierta. Es cada vez más cierta probablemente. La inflación se ha transformado en un problema muy significativo para todos, no solo acá nosotros en Chile, también en muchos otros países. En varias economías hoy vemos niveles de aumento de los precios que solo tienen como comparación lo que se observaba hace 3 o 4 décadas. En nuestro caso,
desde la primera parte de los 90 que no alcanzábamos tasas de inflación anual como la que estamos observando hoy día. La magnitud del problema inflacionario ha hecho que los esfuerzos para controlarlos se estén haciendo cada vez más extendidos a nivel global. El Banco Central chileno partió con los ajustes de política monetaria hace más de un año y ya hemos completado una alza significativa de nuestra tasa de política monetaria, llegando a 10,75%. Sin duda este es un valor elevado que impacta a la economía, pero es un valor coherente con el escenario central de nuestro informe de política monetaria y es coherente con el desafío que necesitamos y que enfrentamos para que la inflación disminuya a 3% en el horizonte de 2 años. Nuestro desafío institucional, nuestra contribución al bienestar de la población y, por tanto, nuestro compromiso está orientado a la consecución de dicha meta. Es particularmente importante el hecho que nuestra economía requiere de un ajuste para lograr que la inflación disminuya y retorne a los niveles compatibles con la meta de 3%. Desafortunadamente, para alcanzar esa meta no existen soluciones simples. El objetivo del Banco Central es lograr que ese ajuste en materia de actividad económica sea breve, ordenado y lo menos costoso posible. Sin embargo, para ello es clave que la inflación no se vuelva más persistente. Postergar la tarea solo eleva los costos del ajuste requerido para la convergencia inflacionaria, además de prolongar el problema de lidiar con la inflación día a día. Más aún, el pronto restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos nos permitiría enfrentar mejor los shocks externos, lo cual es importante en un contexto global que se deteriora. La actuación de los bancos centrales ha estado en el centro de la evolución de los mercados financieros en las últimas semanas. Hasta hace solo algunos meses existía la duda sobre la respuesta de la Reserva Federal frente al problema inflacionario. Algo parecido ocurría con el Banco Central Europeo. En ambos casos, durante largo tiempo, la propia comunicación de estos bancos centrales fue más bien ambigua sobre cuál sería la trayectoria de sus tasas de interés. Déjeme revisar más cercanamente el caso de la Reserva Federal y su accionar. Dada la relevancia que ello tiene a nivel global, si tan solo observamos las expectativas de mercado o los propios DOTs que la Fed publica, podemos ver cómo han cambiado las perspectivas para la tasa Fed Fund Rate en pocas semanas. A inicios de agosto, y ustedes lo tienen ahí en el gráfico, a inicios de agosto los precios de mercado esperaban alzas menores para este año y recortes que partirían próximamente. Tras la reunión de septiembre de la Reserva Federal, este panorama cambió drásticamente, anticipándose mayores alzas para la tasa rectora en lo que resta del año y durante 2023. A ello se ha sumado alzas en varias economías de magnitudes no vistas en años. Así, en este contexto, las condiciones financieras relevantes para las economías desarrolladas y emergentes se han deteriorado. Lo que ustedes pueden ver en la gráfica es la evolución de los DOTs de la Fed y cuáles son las expectativas del mercado. La línea amarilla punteada son los precios de los activos percibidos por el mercado a principios de agosto, el 1 de agosto, y la línea amarilla continua muestra cómo fueron subiendo las perspectivas de mercado. En vez de tener una bajada hacia 2023, tenemos incrementos de tasa hacia 2023 y se mantienen en niveles similares, levemente más bajos hacia 2024. La línea azul es la línea del FOMC a principios de septiembre, el IPOM de septiembre que nosotros publicamos, y la línea verde son los últimos puntos que presentan los DOTs de la Fed. Entonces, las perspectivas van subiendo en la medida que es lo que están reflejando estas líneas al pasar el tiempo en un periodo bastante breve. Y en el gráfico de la derecha están los esfuerzos que han realizado los bancos centrales para controlar este proceso inflacionario, esfuerzos que parten, Brasil tal vez el primero en partir, y Chile parte muy tempranamente, a mediados de 2021, la línea roja, con pendientes
bien empinadas, y hacia el final vemos cómo reaccionan bancos centrales de Estados Unidos, de Canadá, algo más rezagado, la línea naranja, la eurozona, el Banco Central Europeo. El cambio en las perspectivas para la política monetaria y la propia comunicación de la Reserva Federal ha puesto de relieve la necesidad de un ajuste de esa economía para controlar la inflación. La probabilidad que la economía estadounidense pase por una recesión ha seguido aumentando y se evalúan sus implicancias para el resto del mundo. Es inevitable que este proceso conduzca al fortalecimiento del dólar respecto de las demás monedas y es muy posible que contribuya a una mayor volatilidad en mercados que se vuelven más aversos al riesgo. Este desafío, como señalé, es común a otras economías y ya se está realizando en paralelo a otras contingencias globales que es necesario aquilatar adecuadamente. Por un lado, el ajuste a la baja en la actividad global no cuenta esta vez con el soporte de China, muy importante para el desempeño del mundo emergente y particularmente gravitante para amortiguar los efectos en la crisis del 2008 en estos países. En esa economía, la fragilidad del mercado inmobiliario y los alcances de las políticas cero COVID confirman un panorama más débil hacia adelante, con indicadores de desempleo, expectativas y desempeño del crédito menos favorables en los últimos meses. Por otro lado, tras la pandemia y las políticas que se adoptan en este momento, tanto los gobiernos como las empresas han aumentado sus niveles de deuda. En un mundo de tasas de interés elevadas, ello tiene un efecto a ser considerado. A todo lo anterior se suma la evolución de la invasión de Rusia a Ucrania, que constituye un riesgo significativo del escenario externo. Por un lado, está el posible reescalamiento de las tensiones bélicas, debido a los anuncios de Rusia de disponer mayores fuerzas en combate y la decisión de anexar territorios ucranianos. Por otro lado, están los crecientes problemas de abastecimiento energético para Europa y sus implicancias no solo al nivel de los hogares, sino también por sus impactos en la producción. Todo esto en un contexto en que Europa enfrenta un desafío inflacionario, problemas de oferta, alto endeudamiento corporativo y soberano, una combinación extremadamente compleja. La incertidumbre al respecto entonces es elevada y los eventuales efectos significativos. Otro hecho importante es el que ha ocurrido en el Reino Unido, pues refleja la necesidad de mantener una férrea coherencia de las políticas macroeconómicas en el escenario inflacionario que hoy enfrentamos. En este contexto de mayor tensión global, se han observado efectos muy relevantes en los mercados financieros mundiales, con un aumento de la aversión al riesgo que ha afectado los precios de la mayoría de los activos. Como es usual, el dólar se ha apreciado, las tasas de largo plazo han aumentado, las bolsas han perdido valor, anticipando una economía global más debilitada, cuyas perspectivas se debilitan. En la gráfica podemos ver ilustrados los movimientos en los mercados financieros y en los precios de los activos. En el gráfico de la izquierda frente a ustedes vemos a partir de agosto cuál ha sido la evolución de las monedas. Vemos la libra, la línea rosada que está más arriba, ha tenido una evolución bien significativa, y Chile, la línea roja, con vaivenes, con harta volatilidad, sigue estas tendencias globales. Vemos la línea hacia abajo, que es el dólar, como contrapartida a la apreciación del dólar está la depreciación de las demás monedas con tendencias similares, algunos más volátiles, Inglaterra liderando el incremento en el último periodo. Vemos cómo también en los últimos par de días, los mercados ayer estaban más tranquilos. En el gráfico del medio, la tasa de interés de los bonos a 10 años han respondido a estas políticas, a estas evoluciones en los mercados. Ahí está claramente el incremento en las tasas en la mayoría de los países en desarrollo, Estados Unidos y Eurozona, azul y verde. Vemos como las tasas en el Reino Unido
tenían la misma trayectoria y en lo más reciente se empinan bastante más. Y vemos Chile con tasas más en la parte más abajo, ya habían aumentado previamente, lo mismo América Latina, porque como vimos en la gráfica anterior, el proceso monetario de contención monetaria se inicia previamente, habíamos tenido alzas previas. Y en el gráfico más a la derecha vemos la evolución de los mercados bursátiles, todos claramente a la baja. El peso chileno ha tenido una depreciación en las últimas semanas, con un movimiento que, en el agregado, se asemeja al que se observa en otras economías comparables. Esta evolución del peso se diferencia de lo que ocurrió a mediados de julio, cuando su depreciación se alejó de lo que indicaban sus fundamentales y el mercado cambiario mostró crecientes dificultades en la formación de precios, las que además amenazaban con afectar otros segmentos del mercado financiero, llevando a que el Banco Central anunciara una intervención. Quiero detenerme solo un par de minutos para hablar del programa de intervención que finalizó la semana pasada, el 30 de septiembre, conforme fue establecido en sus inicios, cuando se implementó. Como explicamos en un comunicado que se publicó el lunes 26, esa intervención logró el objetivo de ayudar al adecuado funcionamiento del mercado cambiario, facilitando el ajuste de la economía y de los mercados financieros a las condiciones internas y externas. En ella vendimos 6.050 millones de dólares de nuestras reservas internacionales en el mercado spot y se colocaron 9.110 millones de dólares, el equivalente, en forward, operaciones que no tienen impactos en reservas. Este último stock, tal como lo anunciamos, continuará renovándose a condiciones de mercado hasta el 13 de enero de 2023. Durante este tiempo hemos transmitido con la mayor claridad posible que el Banco Central no persigue un nivel específico para el tipo de cambio y aprovecho la oportunidad para reiterarlo. Las intervenciones no dicen relación alguna con un parámetro como ese, sino con la evaluación que hacemos en cada momento que el mercado cambiario está presentando problemas en su funcionamiento que pueden afectar al resto de los mercados. Ciertamente las condiciones en que opera hoy el mercado son muy distintas de las que se observaban a mediados de julio. En general, la moneda siguió el comportamiento que se observa en otras economías. En todo caso, como siempre, mantenemos nuestro compromiso con el régimen de flotación cambiaria, reservándonos la opción de intervenir solo en circunstancias excepcionales. Es importante tener presente que la volatilidad del mercado cambiario se ha mantenido en niveles elevados, mayores a los que habitualmente se observan. Per se, eso no implica un mal funcionamiento del mercado y obedece principalmente a factores internacionales sobre los cuales Chile no tiene influencia. De hecho, el mismo comportamiento se ha observado en las distintas monedas del mundo, incluidas las de economías desarrolladas, en la medida en que algunos bancos centrales que han ido más rezagados en el combate a la inflación aceleren su ajuste de tasas, la volatilidad en los mercados financieros seguirá siendo elevada. Vamos entonces a continuar con los desarrollos locales más recientes. Entonces, volviendo a la coyuntura, quería contarles que desde la publicación de nuestro informe Política Monetaria sí han ocurrido varios hechos, y es importante hacer un análisis inicial de sus impactos en el escenario que allí planteamos. En primer lugar, en agosto, la inflación, el IPC, aumentó 1,2% en ese mes, cifra que superó las proyecciones de mercado y también fue algo mayor a lo que esperábamos en nuestro escenario. Al igual que en meses previos, una parte importante de esa sorpresa provino de la parte volátil de la inflación. Con ello, no estoy restando relevancia de una inflación mayor a la esperada, particularmente dado los altos niveles de inflación que ya hemos alcanzado, ni tampoco pretendo desestimar o desatender la mirada a la tendencia de las fuerzas inflacionarias subyacentes. En segundo lugar, como ya mencioné, el peso volvió a depreciarse. El cierre de nuestras proyecciones en el informe Política Monetaria fue realizado con un tipo de cambio
nominal en 8,90. Al cierre de ayer se ubicaba por debajo de 9,50, lo que significaba un alza cercana al 7%. Esto, todo lo demás constante, eleva la inflación esperada en el corto plazo respecto de lo que estimamos en el IPOM. Más allá de una baja reciente, los seguros inflacionarios a menor plazo se ubican en niveles superiores a los del inicio de septiembre o levemente superiores, coherentes con la mayor presión que implica el alza del tipo de cambio. Ustedes pueden ver la inflación esperada según los seguros de inflación a diciembre de este año. Vemos que después de un aumento significativo avanzado en julio, han tendido a estabilizarse, un leve retroceso en lo más reciente, retroceso que se ubica levemente por arriba de lo que habíamos observado a inicios de septiembre, pero convergiendo hacia esos valores. Así, a diciembre de este año, esperamos que el incremento anual del IPC se ubique algo por debajo del 13%. En tercer lugar, los precios de las materias primas han seguido descendiendo en medio de este panorama externo más debilitado que relaté al comienzo. Destaca el precio del petróleo, que aunque con vaivenes, se sitúa más cerca de $80 el barril en los últimos días. Sin duda, esta es una buena noticia, pero su traspaso a los precios internos tardará por la operación de los mecanismos de estabilización y la ya mencionada depreciación del peso. El cobre ha oscilado en torno a $3,35 la libra, mientras que el precio de algunos alimentos han revertido parte de sus descensos. Las tensiones en las cadenas de suministro global han seguido reduciéndose. En cuarto lugar, es preciso reiterar que desde el sector externo las condiciones se han seguido deteriorando y sigue aumentando el riesgo de un ajuste más severo. Así se estrechan las condiciones financieras y se anticipa una mayor debilidad global en el mediano. En quinto lugar, los datos más recientes muestran que el mercado laboral continúa perdiendo fuerza. La información del trimestre móvil terminado en el mes de agosto señala una creación de empleo más bien estancada, con una tasa de desempleo que sigue en 7,9% y una tasa de participación laboral estable. Por su parte, el índice de avisos laborales en Internet ha mostrado una tendencia decreciente significativa a lo largo del año. En el gráfico que ustedes tienen a la vista se observa la evolución de la tasa de desempleo en líneas azules, que tiene el nivel más alto a raíz de la pandemia, a mediados de 2020, y que se tiende a estabilizar a niveles prepandemia posteriormente, y vemos la significativa caída en el empleo, también a mediados de 2020, el rápido ascenso que tiene la evolución del empleo durante la segunda parte de 2020 y principio de 2021, y una estabilización y estancamiento en lo más reciente. Por último, el IMACEC de agosto mostró una variación anual nula. Descontada la actividad minera, se observó un aumento anual de 1,3%, con un incremento mensual desestacionalizado de 0,7%. Esta alza del IMACEC total contrastó con las expectativas de mercado que anticipaban una caída del indicador, una caída anual de este indicador. Cabe destacar que los sectores de alta incidencia en la dinámica de la actividad y de la demanda, como son construcción, industria, comercio, entre otros, siguen contrayéndose conforme a lo previsto. En la gráfica vemos la evolución del IMACEC, la línea amarilla dorada es la evolución del sector comercio, que es el que tiene y lidera el repunte de la actividad, así como lidera la contracción durante la pandemia, y vemos cómo lleva ya un prolongado periodo de ajuste. En la línea roja tenemos la evolución de servicios, que son los sectores que se recuperan más tardíamente y que mantienen más resiliencia, particularmente en servicios empresariales, en las cifras más recientes. Vemos en la línea verde la evolución de la industria y el total en la línea azul.
Sectorialmente, la actividad en comercio ha caído sistemáticamente, como muestra el gráfico, varios trimestres, destacando en el último mes menores ventas en grandes tiendas y la caída en las ventas en maquinaria y equipo en sus componentes mayorista y minorista. En particular, la información que proporciona el INE muestra una importante caída del componente minorista, cuya tasa de variación descendió hasta casi 15% anual en agosto. Datos de mayor frecuencia, como las ventas de la boleta electrónica, anticipan que se habría profundizado su tendencia declinante en el mes de septiembre. Todo esto apunta a que el consumo privado ha continuado ajustándose. En la gráfica podemos ver el índice de la actividad del comercio, que llamamos IAC. Es una serie, está desestacionalizada para el comercio mayorista, en azul, y para el minorista, en rojo, con la misma tendencia. Y vemos en el gráfico de la derecha un índice con la serie real desestacionalizada para las ventas que se obtienen a partir de ejercicios con la boleta electrónica. Vemos la misma tendencia que observamos en la evolución de la actividad del comercio, en las ventas mayorista y minorista, cuando miramos las ventas con la boleta electrónica. De todos modos, también hay sectores que muestran una resiliencia mayor, y ese es el caso de actividades de servicio. En este punto se conjugan factores puntuales, como la baja base de comparación en la provisión de servicios de educación, y uno que parece más persistente, como el mayor dinamismo en las actividades ligadas a los servicios empresariales que recién comentaba. También se observan factores lejanos a la evolución del ciclo económico, como es el caso del mayor valor agregado de la generación de energía, dada la mayor cantidad de lluvias que hemos recibido este año. El gráfico que tienen a la vista muestra la evolución del sector de producción de electricidad, gas y agua, y vemos entonces esta serie desestacionalizado, los niveles que hemos percibido, registrado en lo más reciente, a raíz del perfil de las lluvias de este año. Para analizar las implicancias que tienen estos antecedentes para nuestras proyecciones, para la política monetaria, permítanme partir por un rápido recordatorio de nuestro escenario central. En el informe del mes de septiembre proyectamos una inflación que cerraría 2022 en torno a 12% anual. Tras haber alcanzado su pic en estos meses. Asimismo, en nuestro escenario central, la inflación bajaría hasta cerca de 3% entre fines de 2023 e inicios de 2024. Una parte del descenso de la inflación total se relaciona con la corrección que esperamos en la inflación de precios volátiles, comportamiento en que tendrán un rol relevante la baja prevista para los precios de alimentos, del petróleo en el mercado global. La evolución del tipo de cambio, importante para entender el traspaso a los precios internos, no será una gran fuerza desinflacionaria. En el escenario central, suponemos, en términos reales, el peso se mantendrá por sobre su nivel promedio de los últimos 15 a 20 años. Considerados estos factores, en la segunda mitad del próximo año, la inflación anual de la parte volátil se aproxima a 0%. La evolución reciente de los precios internacionales de las materias primas apoya esta proyección, aunque, como mencioné, la nueva depreciación del peso reduce su traspaso. Ustedes pueden ver en la gráfica la evolución de la inflación efectiva, el IPC volátil y el IPC total. El IPC volátil es el que aumenta más significativa, se empina a niveles de 20%, y vemos cómo es también la primera fuerza que empuja hacia abajo la inflación. Lo que está detrás es la evolución de los precios, donde comparamos el índice FAO y el precio del petróleo en los informes de junio y septiembre. La trayectoria más baja del mes de septiembre acompaña este primer pulso hacia abajo para la inflación de los precios volátiles. De todos modos, es importante tener presente que en el escenario central de nuestro informe, la reducción de la inflación subyacente será más lenta que la inflación total, reflejando la mayor persistencia inflacionaria
que nos está afectando. Así, el descenso proyectado de la inflación subyacente tiene como factor fundamental el ajuste de la economía, lo que hará que tengamos varios trimestres con caídas de la actividad. En particular, nuestro escenario prevé que tras crecer entre 1,75 y 2,25 este año, la economía caerá entre menos 0,5 y menos 1,5 en 2023. La suma de estas dos fuerzas en la inflación de volátiles y el retroceso de la actividad en la subyacente son las que están detrás de este declive de la inflación y su convergencia a 3%. También es preciso reiterar que el ajuste previsto de la economía va de la mano de la resolución de los desequilibrios que ésta acumuló en los últimos trimestres. Por un lado, hará que la brecha de actividad se corrija respecto de los elevados niveles que ha mostrado en los últimos trimestres. Y por otro, llevará a una reducción del elevado déficit en la cuenta corriente que ustedes ven en la gráfica de la derecha. Sobre la cuenta corriente, cabe recordar que en el segundo trimestre de este año anotó un déficit acumulado de 8,5% del producto. Este es el valor mayor en más de 2 décadas. Este resultado responde en buena parte a la pérdida de ahorro nacional durante 2021, la cual está asociada a medidas fiscales en medio de la pandemia y a los retiros de los fondos previsionales. La reducción de este déficit en el horizonte de proyección está en línea con perspectivas de una caída más intensa del gasto local en su parte transable, y ello permitirá recomponer el ahorro nacional y contribuirá al ajuste de los desequilibrios incubados en los años previos. Es importante notar que en la base de comparación cuatrimestral del déficit de cuenta corriente están los déficits incubados en la segunda parte del año pasado, y en la medida que vayan quedando atrás y la economía avance en recuperar o retornar o reducir sus desequilibrios o retornar a sus equilibrios, esos valores van a ir cediendo, y en la proyección que tenemos hacia adelante retorna a niveles más consistentes con los que habíamos observado prepandemia. Es importante también notar algunas particularidades de nuestra proyección para la actividad y para la demanda. Como ya dije, proyectamos varios trimestres en los que la actividad se reducirá, con lo que tendremos una brecha negativa por un lapso importante de tiempo. Eso es lo que ustedes ven en el gráfico de la izquierda. En ese periodo, la demanda interna también se ajustará, destacando una caída significativa, 5,7% anual, del consumo privado en 2023. Este ajuste de la demanda interna va a ser mayor que el ajuste de la actividad, reflejo de que una parte relevante del excesivo aumento del gasto en 2021 se dirigió hacia el componente importado del consumo. De hecho, comparado con 2022, se prevé un ajuste importante en las exportaciones netas. La trayectoria proyectada para el consumo, tal vez quisiera detenerme antes del consumo un poco más en este gráfico de la brecha y tratar de ser un poco más explicativa de ese gráfico. Lo que tenemos en el gráfico de la brecha de actividad que ustedes tienen ahí a la izquierda son los puntos porcentuales en los cuales la actividad está por sobre su tendencia potencial o su potencial. Y lo que observamos es que tuvimos desequilibrios muy grandes en los meses anteriores, que se fueron incubando durante 2021, que llegaron a niveles de 5% del producto, que se están deshaciendo y que terminan de deshacerse hacia fines de este año. Después de eso, vemos que vamos a pasar por un periodo con brechas negativas, es decir, con una producción por debajo de su potencial por un periodo relevante. Y eso es lo que contribuye al ajuste de la actividad que observamos en las proyecciones del producto. ¿Qué es lo que hay detrás?
Bueno, esta fuerza por el lado de la demanda, donde la trayectoria proyectada para el consumo se fundamenta en distintos aspectos. Por un lado, el agotamiento de los recursos que los hogares recibieron tras las medidas de apoyo adoptadas en 2021. Por otro lado, la consideración de los efectos negativos que la inflación está teniendo en la capacidad de compra de los hogares, reflejado ello en la caída de los salarios reales y un mercado laboral menos dinámico. Se suman condiciones financieras más estrechas, con un alza importante del costo del crédito de consumo y mayores exigencias para el otorgamiento de los préstamos. Comparado con proyecciones privadas de septiembre, la caída del consumo privado es mayor en 2023, lo que se suma a un crecimiento menor en 2022, dando como resultado una trayectoria menos expansiva de esta parte del gasto en el horizonte de proyección. En el gráfico de la izquierda está la evolución que estamos esperando para el consumo y en el cuadro de la derecha están las proyecciones en la primera columna de nuestro informe, con un consumo creciendo 1,4% este año, pero cayendo 5,7% en 2023, para retornar a niveles más consistentes con la capacidad de crecimiento de la economía hacia 2024. El acumulado de las caídas 2022 y 2023 de nuestra proyección es una caída del 4,3%. Cuando vemos la triple E, la encuesta de los economistas que hace el Banco Central, se netea, el acumulado es un 0%. Y si vemos las últimas cifras de Consensus Forecast, tenemos un crecimiento de 2,9% este año y una caída de 2% en 2023. En resumen, la diferencia entre nuestras proyecciones y las proyecciones de la encuesta triple E significativa, es bastante significativa, como ustedes ven ahí en la gráfica. Es un 4,3 contra un 0 de la triple E o un 0,9 acumulado en Consensus Forecast. En el caso de la formación bruta de capital fijo, nuestro escenario central proyecta caídas importantes para 2022 y para 2023. Por un lado, estas se basan, entre otros factores, en la evolución de las condiciones financieras, la depreciación del peso y una incertidumbre que ha persistido en niveles elevados por ya varios trimestres. Por otro, consideran la información que proveen los catastros, los que muestran una baja entrada de nuevos proyectos que sean de envergadura para los años siguientes. Comparado con las proyecciones privadas nuevamente, y podemos ver con la misma dinámica la evolución de la inversión en el gráfico y la comparación con las proyecciones privadas en el cuadro de la derecha, particularmente para 2023, estas estimaciones muestran una caída algo mayor de la inversión, particularmente, como les decía, para 2023, con una corrección luego de la publicación del IPOM. Es decir, la caída de la inversión para nosotros es 3,3 este año, 4,7 en 2023, sumando una caída de 8%. Es bastante más similar, como les refería, en el caso de la triple E, una caída del 7%, y en el caso de Consensus Forecast, algo menor, pero también una caída significativa, 5,2%. Entonces hay diferencias importantes por el lado de la demanda en las proyecciones de nuestro informe y las que está presentando Consensus Forecast y nuestra encuesta. Volviendo entonces a las implicancias de las noticias recientes sobre estas proyecciones, la evaluación de las cifras de actividad confirma la debilidad generalizada de prácticamente todos los sectores, observándose contracciones relevantes en comercio, industria, construcción. Respecto de la evolución de los fundamentos del consumo y de la inversión, la información que hemos conocido desde la publicación del informe se centra en una mayor incertidumbre, un deterioro de las condiciones financieras globales. En un contexto en que los riesgos del escenario macroeconómico son altos, la suma de antecedentes reafirma un panorama en que la demanda tendrá un ajuste significativo el próximo año. Por el lado de la inflación, la depreciación del peso coloca una nueva presión sobre la evolución de los precios en el corto plazo. Esto es especialmente relevante en un contexto de alta inflación con riesgo de una persistencia mayor. De hecho, las expectativas de inflación a 2 años se han mantenido sobre 3% varios trimestres, fenómeno que se observa tanto en las encuestas a expertos como a empresas.
La evolución de esta variable, así como el elevado nivel de inflación, nos ha llevado a profundizar en el análisis de las expectativas y hemos incorporado ya a nuestras proyecciones factores de persistencia. Ello lo hicimos en las proyecciones de marzo y lo revisamos en las de septiembre. Ya ustedes pueden ver la evolución que han tenido las expectativas de inflación a 1 año y a 2 años, según la encuesta a analistas económicos, a analistas financieros y la encuesta a empresas que está realizando el Banco Central para conocer la expectativa de las firmas, que es la línea roja que está por arriba de las otras 2 encuestas referidas. Con todo, los datos conocidos desde la publicación del IPOM reflejan la volatilidad del escenario, la relevancia de los riesgos que enfrentamos. Su análisis e implicancias serán materia de la próxima reunión de política monetaria, naturalmente. Esta ya se realizará la próxima semana, queda poco tiempo para la próxima reunión. Y ya entrando hacia el final de la presentación, permítanme cerrar con algunas palabras finales. Nuestras proyecciones, en coherencia con la meta de inflación que guía la política monetaria, muestran que llegará a 3% en el horizonte de 2 años plazo, eso es lo que nos guía. Hemos aumentado la tasa de política monetaria para lograr esa meta y, como acabo de mostrar, existen diferencias significativas en el desempeño esperado de algunas variables macroeconómicas, tales como el consumo privado, que pueden explicar por qué las expectativas privadas suponen que la inflación tardará más de 2 años en volver a 3%. Los riesgos, sin embargo, son importantes para la convergencia inflacionaria. A estas alturas, todos entendemos con claridad los costos que implica una inflación elevada y cómo esto afecta el bienestar de las personas, la capacidad de las empresas y emprendedores para sostener sus negocios y, en general, el correcto funcionamiento de la economía. Reducir la inflación es una necesidad importante. En el Banco Central estamos firmemente comprometidos con ello. Más allá de que sea el objetivo que la ley nos asigna, entendemos la relevancia de nuestro deber y no dudaremos en utilizar las herramientas para cumplir con él. Como señalé en mi última presentación al Senado, esta tarea no es fácil. Reducir la inflación es doloroso cuando nos encontramos en una situación como la actual. Se vuelve más costoso, sin embargo, si la postergamos. Por lo mismo, una condición importante para ser más eficientes en este desafío es que todas las políticas apunten en la misma dirección. Para concluir, quisiera usar un mensaje positivo. Estamos atravesando ciertamente un momento difícil, pero hemos hecho nuestro trabajo. Hemos realizado un ajuste muy significativo de la política monetaria, el que se inició tempranamente. Sus resultados ya estamos comenzando a visualizarlos. Ello permitirá que la inflación prontamente comience a descender desde los altos niveles actuales. Nuestro país tiene todas las condiciones para superar la compleja situación actual. Nuestra responsabilidad como Banco Central es que la inflación baje y el ajuste de la economía sea lo más breve y lo más ordenado posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosana, por gracias. este análisis tan detallado, con números que, bueno, no son alentadores, pero la expertise de quien está dirigiendo el Banco Central también nos deja tranquilos. Les puedo recordar que Rosana Costa, presidenta del Banco Central, también fue directora de presupuesto justo en el periodo del terremoto. Por lo tanto, hay manejo también de escenarios de crisis y escenarios de shock que no sabemos si se van a seguir sucediendo como se han sucedido hasta ahora, y ese es uno de los principales desafíos, porque sabemos lo que está ocurriendo internamente, pero todos los días, y nosotros damos cuenta de ello, las informaciones no nos dan señales alentadoras provenientes del escenario externo. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en China, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la guerra, con lo que puede significar esta crisis energética que puede tener Europa, lo que significa también este relentamiento en la producción de ellos mismos. Así que, bueno, tenemos todavía muchísimas variables que podrían ponernos en otro escenario de shock, ¿no es verdad? Así es, Matilde. Así estamos en momentos complejos. El sector externo nos está presentando distintos shocks, distintas dificultades, distintos escenarios de tensión,
está conteniendo una inflación alta. Hace mucho tiempo que los países desarrollados no veían inflaciones cercanas o en torno al 10%. Nunca ha sido una tarea fácil, pero hoy día hay más conocimiento en política monetaria. Esos son procesos que generan volatilidad, es lo que estamos viviendo en estos días. Y bueno, esperamos bajar la inflación interna para aliviar la situación de los hogares en nuestro país, de las firmas, y hacerlo de la forma más ordenada y breve posible, como decía en la presentación. Así es. Bueno, vamos a ver cómo se hace todo aquello. Rosana, te quiero invitar a sentarnos porque vamos a dar inicio a una conversación y quiero invitar también a Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, también a pasar. Los recibimos con un aplauso. Rosana. Y les recuerdo también que pueden enviarnos sus preguntas, los que están acá presencialmente, a través del código QR que tienen en cada una de sus tarjetas, y los que nos están viendo a través del streaming pueden mandar a través del chat todas sus preguntas. También vamos a estar aquí junto a Sergio recibiéndolas y viendo cómo podemos entonces irlas desarrollando con Rosana. Sergio, ¿qué te parece este escenario? Bueno, primero que nada, muy buenos días, muy bienvenidos. Excelente la presentación de la presidenta del Banco Central, se agradece, por cierto. Tal como señalaba, estamos enfrentando tiempos complejos, no solamente por lo que estamos viendo a nivel internacional, con, ¿no es cierto?, algunos conflictos muy serios, digamos, la guerra en Ucrania, problemas por parte de la FED para controlar la inflación, con incrementos importantes en política monetaria, Europa enfrentando recortes de energía y, por lo tanto, ciertamente hablando de un escenario externo que ofrece o que da, ¿no es cierto?, desafíos muy grandes desde el punto de vista de la política económica. Y por el lado local también con complejidades importantes, más allá de lo que, ¿no es cierto?, ya sabemos respecto al escenario político, con un proceso constitucional que no concluye, que tiene que hacer definiciones importantes en las próximas semanas, sino que además por, ¿no es cierto?, una desaceleración importante de la actividad, desequilibrios macro, inflación, etcétera. Este escenario da cuenta, y quisiera, ¿no es cierto?, ya estamos recogiendo muchas preguntas que están llegando, pero para dar un poco más de tiempo, está dando cuenta, desde el punto de vista local, una economía ciertamente más vulnerable, y eso se refleja en algunos elementos que ya el Banco Central ha planteado. El mercado de capitales, que ha sufrido golpes importantes en los últimos 2 años, una situación fiscal claramente mucho menos favorable de la que vimos hace algunos años atrás. Estamos viendo también una incertidumbre política que se sostiene, mientras que, ¿no es cierto?, en el escenario externo, ciertamente, como comentaba, el escenario está siendo mucho más complejo, mucho más difícil. Entonces, la pregunta para la presidenta del Banco Central es, hoy día, ¿cuántas herramientas, qué capacidad tiene la economía chilena, dado estos riesgos que están presentes, digamos, y que se hacían presentes, ¿no es cierto?, en la presentación, con una economía que tiene menos herramientas? ¿Cómo enfrentamos? ¿Cuáles son los elementos, las herramientas que tenemos para poder confrontar justamente, digamos, estas mayores dificultades? Buena pregunta, Sergio. Yo creo que tenemos herramientas, todavía tenemos herramientas vigentes, estamos haciendo el trabajo. La principal herramienta y el principal activo que tenemos como país para enfrentar la situación que sigue es que nuestro país empezó a hacer el trabajo tempranamente. Desde el punto de vista de la política monetaria, se empezó a hacer el ajuste a mediados del 2021 y se ha hecho intensamente, como veíamos durante la presentación, y hemos elevado las tasas a niveles que nos ubica en una posición bastante más cómoda para el control de la inflación hacia adelante. Nosotros en la reunión anterior mencionamos claramente esta tasa a la cual estamos llegando en nuestro escenario central. Si se dan las condiciones, el escenario central está en torno a los niveles más altos de ese escenario. O sea, gran parte del trabajo de contención desde la política monetaria está hecho. Desde la política fiscal también hay un ajuste importante durante el presente año y por lo tanto ahí también hay una convergencia, hay una perspectiva de anclaje hacia niveles de deuda sostenible y eso es valioso, eso es importante. Tenemos en el mercado de capitales alguna menor profundidad de la que teníamos, eso se hace sentir de alguna manera en mayor volatilidad, tenemos un escenario de incertidumbre, sí los tenemos y hay que hacerse cargo de ello y estar bien presente de cómo eso frente a las volatilidades externas puedan ser un factor a estar permanentemente monitoreando. Es una vulnerabilidad mayor a la que teníamos, sin duda, pero tenemos las otras fortalezas, tenemos por lo tanto el instrumental desde la política macro para enfrentar estas situaciones
que bueno, todos sabemos todos los episodios históricos de contención de política monetaria y todos estos ciclos son siempre complejos, siempre volátiles y son los escenarios que se avecinan. Muy importante la coordinación de las políticas, muy importante el trabajo realizado por las políticas. Inglaterra nos pone sobre la mesa la importancia de un trabajo coordinado entre las autoridades, la consistencia de las políticas macroeconómicas en estos periodos vitales. Una pregunta solamente para complementar la inquietud que planteaba. Hoy día los precios de activos chilenos tienen un premio por riesgo relevante, digamos, mucho mayor del que conocimos hace algunos años atrás. Y eso se refleja en el tipo de cambio, se refleja en la bolsa, se refleja en las tasas de interés. Y tú mencionabas en la presentación de que desde el punto de vista de la mirada hacia adelante no se ve que el tipo de cambio puede ser una fuerza que pudiese llevar la inflación algo más a baja. Básicamente pensando en que el tipo de cambio se va a mantener en niveles relativamente altos durante los próximos años. ¿Es un supuesto metodológico o derechamente lo que se está previendo es que este premio por riesgo va a reducirse pero de manera muy marginal hacia adelante? Es decir, esta sensación, digamos, de vulnerabilidad podría ser algo más persistente de lo previsto. Nosotros hemos llevado a precio una prima por riesgo en el precio de los activos, como tú señalabas. Esa se instaló y esa se va a ir diluyendo lentamente. Los factores que están detrás, los factores de incertidumbre se van a ir, nosotros pensamos que hacia adelante va a ser un escenario en que el riesgo externo va a estar y el riesgo interno se va a ir manejando adecuadamente, pero no se fuma. Y por lo tanto tenemos esa prima ahí que se reduce con mayor lentitud a la que usualmente, en ausencia de este escenario interno, ella se diluye de los precios. Por lo tanto, esa es una de las razones. Una segunda razón es que en el plano externo, la Reserva Federal probablemente va a seguir, no probablemente, va a seguir haciendo ajustes y eso incide también en la apreciación del dólar y van a seguir habiendo movimientos de incertidumbre. Por lo tanto, este escenario nos está preciando con un riesgo que no se va o que se va a diluir de una manera más suave de la que hemos observado en crisis más recientes. Rosana, dos cosas. Lo primero, tú decías que la FED probablemente va a seguir presionando al alza. Esa presión, ¿cómo la vamos a recibir nosotros? Ustedes en el último IPOM decían que estaban ya en el rango máximo de tasa, pero esta presión por parte de la FED, al mismo tiempo tenemos una contracción de la economía que está más suave, lo que significa que todavía necesitamos hacer más cosas para reducir la inflación. ¿Puede llevarlos a un aumento de tasa en la próxima reunión? Lo que hagamos en la próxima reunión yo no lo sé y lo vamos a definir en la próxima reunión, pero voy a ir al corazón de tu pregunta. Efectivamente, la Reserva Federal, cuando sube la tasa de interés, genera una apreciación del dólar y eso tiene un impacto en el resto de las monedas. Ahora, frente a eso, nosotros en nuestro escenario ya teníamos precios bastante más cercanos a los que hoy día tienen los DOTs de la Reserva Federal. Parte de ese ajuste ya estaba incorporado en nuestro escenario. Hoy día la Reserva Federal tiene algo más de eso, por lo tanto hay algo más de apreciación y eso en comparación con cómo nos está pegando el escenario de debilidad externa es algo que hay que ir aquilatando en las distintas reuniones, pero hemos marcado ya en el IPOM de septiembre y en los anteriores esta dificultad que estamos enfrentando entre aquilatar adecuadamente el corto plazo con su presión inflacionaria y el largo plazo con esta debilidad que viene del sector externo, tiene un warning bien presente. Nosotros estamos mirando aquilatando los riesgos al alza de la inflación y de la persistencia inflacionaria en forma relevante. Creemos que hoy día hay que tener mucho cuidado con la persistencia inflacionaria, es un riesgo que hay que aquilatar y que mirar en este balance de riesgo de corto y mediano plazo. John pregunta, algo ya el Banco Central ha planteado, probablemente eso era mucho más claro hasta mediados de este año, cuando buena parte de la inflación que teníamos en Chile venía por factores domésticos, algo bien distinto a lo que se ve en otras economías, y solo un 20% más o menos se asignaba en términos gruesos, digamos, a factores externos. En el caso de Europa, por ejemplo, para poner un caso más extremo, casi la totalidad está asociada a factores externos. Precio de energía, precio de alimentos, con una inflación muy alta, por cierto, pero que tiene que ver con otros elementos, digamos, relativos, ¿no es cierto?, a lo que estamos viendo nosotros en Chile. Y en el caso de Estados Unidos también hay un factor interno, digamos, se venía, ¿no es cierto?, mostrando un fuerte dinamismo en la economía americana desde ya
segunda parte del 2021, pero hay un juicio de que probablemente la FED actuó tarde, digamos. Y cuando actúa tarde, naturalmente eso tiene costos económicos y en materia de empleo mucho mayores. En lo más reciente, donde ha habido sorpresa inflacionaria, y tú lo hacías ver, digamos, en la presentación, la pregunta es, ¿sigue siendo dominante el factor interno o está jugando más fuertemente un factor externo? Y por lo tanto, en ese contexto, la política monetaria tiene menos espacios de control. A ver, el factor dominante de la inflación que nosotros estamos teniendo es interno. Y ese ajuste de la economía es fundamental para efectivamente lograr el control de la inflación. Pero en los shocks más recientes hay un componente también de elemento externo, que es justamente el que primero va a actuar empujando hacia abajo la inflación en la medida que no escale la guerra en Ucrania y genere o recibamos otro shock distinto que no está sobre la mesa hoy día, pero que el riesgo no es cero. Esos elementos van a ser los primeros en bajar. Ahora, es distinto un escenario con inflación contenida relativamente baja y expectativas bajas que un escenario con mayor persistencia inflacionaria. Entonces, estos factores, uno cuando habla de factores externos, más que hablar de factores externos e internos, yo preferiría hablar de la persistencia de la inflación que hay detrás de cada uno de los shocks que hemos estado recibiendo y que hoy día están todos juntos. ¿Por qué? Porque es la persistencia inflacionaria, es la inflación a 2 años, la que tenemos que controlar. Y en la medida que ese shock tenga una persistencia a 2 años mayor, por efectos de segunda vuelta, sobre la indexación, sobre estos factores de persistencia que hemos mencionado durante la presentación y en la conversación, en la medida que esos sean más importantes, algo interno hay que hacer porque no se diluyen y se no penetran en nuestra dinámica inflacionaria local. Entonces, por eso que yo creo que es más importante que hablar de interno-externo, es más relevante distinguir la persistencia que cada uno de esos shocks tienen y cómo afecta en el horizonte de 2 años la suma de todos estos shocks en nuestra inflación. Rosana, Paula pregunta, ¿cómo ven que está conversando esta meta que tiene el Banco Central de reducción de inflación con la presentación del presupuesto? Y yo añado también con la presentación de la reforma tributaria, que podría dividirse, pero ¿cómo pueden conversar para que converjan en el mismo objetivo? Para nosotros la política fiscal es un antecedente, es un dato, y la incorporamos, por lo tanto, en nuestras proyecciones como tal. Ahora, sobre la política fiscal, lo que yo estoy observando en la política fiscal y lo que se constata es un compromiso con anclar la política fiscal a un nivel de deuda sostenible, con restablecer una regla fiscal y transitar por ella, y en ese sentido apunta en la dirección de contribuir al proceso que estamos implementando para contener la inflación. Todo aquello que sea contener la demanda y contribuir a reducir el desbalance va en la dirección de hacer un proceso o una transición o un proceso de contención de inflación más fácil, más ordenado y más corto. ¿Los deja tranquilos entonces el presupuesto? El presupuesto para nosotros es un antecedente y nos parece que en ese sentido lo más valioso es que la convergencia fiscal hacia la sostenibilidad. Esa es una muy buena noticia. Sobre la reforma tributaria es un proceso en evolución, no está en nuestras proyecciones, es una materia que debe definirse en las instancias que se está tratando hoy día, que es en el Parlamento. Uno debiera esperar que se adhieran recursos para financiar lo que el país requiere y que eso se haga al menor costo posible, con una meta, yo creo, debiera venir ojalá aparejado todo este proceso con un foco en la productividad también. Cómo vamos instalando un desafío de productividad también en nuestra economía para ir aquilatando todos estos procesos que se están instalando, creo que también es un foco que es relevante. Una cosa que tú mostrabas en la presentación y es parte de las preocupaciones que probablemente hoy día reconocemos en la economía chilena, tiene que ver con que las expectativas del mercado respecto, digamos, a la inflación están claramente más arriba de la meta de 3% del Banco Central, y eso lo ha hecho ver también y lo reconoce el informe de política monetaria, y en alguna otra oportunidad también han planteado que cuando se produce este fenómeno se genera mayor persistencia, por lo tanto es más costoso llevar la inflación de vuelta al 3%. ¿Cómo enfrenta el Banco Central este escenario con esta complejidad
y cómo logra, en definitiva, convencer al mercado efectivamente de que la inflación va a volver a 3% a 2 años plazo. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo, no es cierto, uno puede enfrentar este desafío como Banco Central? Digamos, que yo creo que es, por cierto, digamos, muy importante para efectivamente lograr mayor efectividad de la política monetaria. Mira, el Banco Central lo que tiene que hacer en un escenario como este es hacer su tarea, no quedarse rezagado, transmitir claramente cuáles son los fundamentos detrás de sus proyecciones, explicar lo que está detrás de los fundamentos de sus proyecciones y transmitirlas al mercado. Y no ser muy claro en lo que hay detrás, en el objetivo que tiene y en que efectivamente lo que está haciendo el Banco Central es apuntar a la inflación de 2%. Perdón, de 3% en 2 años. De acuerdo. Nos llegan varias preguntas de qué hace el ciudadano de a pie en un escenario como este. Tenemos deudas, tenemos cuánto se puede contener la deuda, qué es lo que se tiene que hacer, tenemos este fenómeno del desempleo que puede tender al alza. ¿Cuál es la recomendación? Es bien difícil, o sea, nosotros entendemos la dificultad que está enfrentando el país. Estamos en un proceso que, después de una holgura demasiado grande, después de haber tenido políticas excesivamente expansivas, después de haber tenido, estamos hablando de retiros por 50.000 millones de dólares, estamos hablando de políticas fiscales que significaron y fue muy significativo hacia fines de año, en un momento en que la economía ya había dejado su peor momento atrás. Eso significó niveles de crecimiento del producto y la demanda extraordinariamente altos. Buena parte de las cifras negativas que estamos viendo dicen relación con lo que significa ajustarse de niveles extraordinariamente altos a niveles sostenibles. Otra parte tiene que ver con el ajuste necesario para empujar esto, y eso es lo que hay que hacer lo más breve posible. Pero una de las dificultades más grandes que se enfrentan en ese contexto es precisamente mayor si tú prolongas este proceso inflacionario, en que día a día las personas seguirían enfrentando este problema, en que la persistencia que mencionaba Sergio se incrementa, en que la credibilidad del banco se debilita y por lo tanto el costo en términos de tasa, en términos de dificultades para el ciudadano para hacer este ajuste se vuelve aún más costoso. Es una situación bien compleja, a mí no me gusta dar las malas noticias, pero hay que hacerlo para que la situación sea lo más breve posible y para que el costo sea el más bajo posible. Una pregunta también. En los últimos días se ha visto un incremento importante de los CDS de bancos europeos y particularmente, ¿no es cierto?, hay un banco especialmente comprometido. Y eso ha generado preocupación y ruido, digamos, hay mucha incertidumbre, digamos. ¿Cómo ve el Banco Central ese fenómeno? ¿Cómo nos podría impactar? ¿Qué variables a lo mejor uno debería mirar con mayor atención? ¿Qué puede significar, digamos, este escenario, ¿no es cierto?, de mayor preocupación en la banca europea, ¿no es cierto?, sobre el resto del mundo, digamos, que tiene, ¿no es cierto?, un peso muy importante, naturalmente. Bueno, efectivamente, no vamos a dar el nombre del banco, no vamos a dar el nombre del banco. Hay un banco que ha tenido, que viene arrastrando una situación algo más compleja por errores del banco que se han venido acumulando. Y hoy día estamos en una situación de condiciones financieras más estrechas y le está costando más levantar recursos para hacer su transformación, está en este proceso de transformación. Hay otros bancos que han cometido algunos errores en el último tiempo y han tenido, especialmente en el caso europeo, una situación de utilidades más contenidas que en otras partes, con tasas de interés negativas, con un cambio importante en la regulación. Por el momento, lo que estamos viendo es eso. Hoy día la regulación bancaria es bastante más sólida, la situación de liquidez y la situación de los indicadores de solvencia de estos bancos no es delicada, pero tienen unos errores que tienen que sacar adelante. Hay que monitorear ciertamente muy de cerca todas estas situaciones. Pero claro, hemos tenido estos 2 episodios en las últimas semanas, se ha sumado al caso de lo que sucedió en Inglaterra, con una lectura bien fuerte del mercado de parte de este paquete en que se produce esta descoordinación de política, un banco central que enfrenta una inflación cercana al 10%, que sube las tasas y la ha subido bastante en el último tiempo, sube las tasas largas de forma muy importante y la regulación
de sus sistemas de pensiones llevan a acrecentar el episodio, se produce otro foco, se produce todo junto. Sin duda que en el escenario externo lo que estamos viendo es que en un escenario de aversión al riesgo de los mercados todas las tensiones son mayores, vamos a tener volatilidad y esperamos que la situación de la banca europea sea eso, una cosa puntual, pero que hay que monitorear de cerca. Sabemos que tienen mejor regulación, sabemos que están mejor que en situaciones previas, pero ciertamente hay que monitorear todo esto muy cercanamente. Rosana, ayer conocíamos el Lima SEC, que fue, entre comillas, una buena noticia porque no se cayó lo que se esperaba. Y veíamos también un discurso del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un tono bastante positivo, que nos imaginamos también ese es el rol del ministro de Hacienda, pero en el que él decía que ya el terremoto, entre comillas, había pasado y lo que veíamos de aquí a fin de año es una réplica, y que era un momento complejo, pero era una réplica. Desde la perspectiva de ustedes, ¿es efectivamente lo que vamos a ver en los próximos meses una réplica? Porque ahí le vamos a poner la palabra recesión, y eso es una palabra muy fuerte para los chilenos. Mira, a veces nos quedamos en las palabras. Lo que vamos a ver es una caída del producto, vamos a tener caídas del producto, vamos a tener trimestres con caídas del producto. El próximo año vamos a tener como año una caída del producto, lo estamos proyectando entre menos 0,5 y menos 1,5. Pero, te repito, hacia atrás tenemos aumentos del producto que no son sostenibles y esto es parte de la razón que hay detrás de esta caída también. Estamos eliminando desbalances para llegar a niveles que sean sostenibles. Y eso es lo que estamos viviendo justamente hoy día, lo que vamos a vivir en este cuarto trimestre de este año, y vamos a tener un año 2023, como te mencionaba, con este resultado, en que buena parte de las políticas ya están mostrando ese resultado y están logrando ese ajuste. Eso nos permite decir que las políticas que se aplicaron y que se han venido aplicando están logrando el resultado, están llevándonos, están transitándonos hacia lograr ese ajuste. Eso va a ayudar a que nuestra inflación vaya disminuyendo, eso va a ayudar a transitar de una manera ojalá más corta en este proceso. La verdad es que este ha sido un proceso bien particular en el cual, además de nuestro episodio interno, estamos recibiendo permanentemente una continuidad de shocks adicionales. Entonces yo creo que aquí lo que se produce además es una suma de shocks. Cuando nosotros tratamos de estar corrigiendo lo nuestro, llega otro shocks, llega la guerra, lo que sucede con el ajuste, la forma en que se realiza el ajuste monetario en Estados Unidos. Hemos ido sumando una serie de noticias que nos han llevado a ir ajustando proyecciones, ajustar la mirada. Entendemos que ahora vamos en el camino ya hacia empezar a ver los resultados del ajuste y caminar hacia una economía ya construyendo esta economía sostenible hacia adelante, sobre la cual se pueda seguir pensando en el futuro. Y quiero solamente ahondar la última parte. La palabra recesión puede sonar una palabra muy atemorizante, pero en este escenario entiendo que es un ajuste necesario para llegar a la meta que queremos lograr, ¿no es verdad? O sea, no hay que tenerle tanto miedo a la palabra recesión porque la vamos a escuchar mucho de aquí en lo que se viene. La vamos a escuchar, estamos viviendo una recesión, estamos entrando en un proceso, es parte de lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que las políticas se sumen en la línea a contener estos excesos de demanda, que avancemos en esa línea, que nos coordinemos las políticas, que no nos contradigamos en las políticas, que es lo que estamos haciendo, de manera que este proceso sea ordenado. Eso nos va a ayudar a hacerlo de mejor manera. Una última pregunta antes de ir cerrando, o quizás, ¿no es cierto?, alguna otra más, no sé. La política monetaria, tal como se mostraba en la presentación y como también, ¿no es cierto?, en el IPOM lo han mostrado, eso también ocurre también en el resto del mundo, o al menos en Estados Unidos, va a ser contractiva durante los próximos al menos 2 años. Y de acuerdo, digamos, al corredor, digamos, de tasa de política, uno deduce precisamente esa conclusión. En el caso de Estados Unidos, también la FED,
cuando movió su tasa en la última reunión, también dio cuenta, ¿no es cierto?, porque plantea cuál es su tasa neutral y cómo la ve durante los próximos 2 años, también es una política monetaria contractiva. En nuestro caso, se va a dar esa contracción, digamos, esa acción contractiva de la política, a pesar de que vamos a tener brechas de capacidad negativas, es decir, holguras de capacidad en la economía durante los próximos 2 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué podría gatillar algún cambio en esa trayectoria de la política monetaria hacia adelante? O cómo ven, ¿no es cierto?, que las distintas noticias podrían ir ajustando el escenario que el propio Banco Central está viendo, digamos, porque suena... yo creo que es coherente porque tenemos una inflación alta y persistente, pero suena, digamos, al menos respecto a la historia, con una brecha de capacidad negativa, con holguras de capacidad, con una política contractiva, sostenerla durante tanto tiempo. ¿Cuáles son los elementos que podrían cambiar esa visión? Más que, bueno, los elementos que pueden cambiar esa visión podrían suceder muchas cosas que no están contempladas en nuestro escenario, ¿no es cierto? Pero en el escenario actual, lo que tenemos detrás de esa trayectoria es, primero que nada, un desequilibrio inicial muy grande que hay que acumular en el tiempo, y si tú lo haces vimos brechas negativas por un periodo muy prolongado que son necesarias para desacumular esa presión que está ahí sobre los precios, y es importante porque la inflación subyacente demora más y por lo tanto tenemos que prolongar ese ejercicio en el tiempo para que siga hacia abajo. Parte importante de lo que está ahí detrás es el supuesto de persistencia inflacionaria que hay en nuestro ejercicio. Esa persistencia inflacionaria nos obliga a mantener esa tensión por más tiempo también, a menos que ella se diluya, eso requiere un ejercicio más prolongado en el tiempo de la política. La reducción más lenta del tipo de cambio real es otro factor que es relevante en el escenario nuestro y que está haciendo necesario mantener el escenario que muestra el corredor que tú mencionas, corredor que, dicho sea de paso, para explicarlo un poquito, lo que nosotros hacemos en nuestro informe de política monetaria es definir un escenario central y definir cuál es la tasa más probable de ese escenario central, pero reconoce ciertos escenarios de sensibilidad y por lo tanto entregamos rangos dentro de los cuales la tasa de política monetaria se puede mover, y lo que tenemos entonces en ese corredor es una tasa que es más alta al principio, empieza a bajar, pero después demora en llegar a la tasa neutral. Y esa demora obedece a los factores que te decía, que en la medida que esos sigan presentes van a ser necesarios. Si la economía se ajustara mucho más rápido, si la economía afuera tiene un efecto adverso mucho mayor del que presentábamos, y por lo tanto eso requiere otra trayectoria política monetaria afuera, si los factores de incertidumbre locales se diluyeran mucho más rápido, si vamos a los escenarios de sensibilidad de abajo del corredor o incluso de riesgo hacia abajo del corredor, eso nos llevaría a cambiar y transitar hacia una política diferente. Para ser más simple, en el plazo más corto, mientras no tengamos claridad que el ajuste están dando, que las expectativas convergen, que la inflación converge, que la inflación claramente está mostrando la tendencia de convergencia, la política va a ser marcar claramente las señales que requiere para que eso suceda. Finalmente, lo ha señalado constantemente el Banco Central, que no persigue un tipo de cambio determinado. Pero seguimos viendo un dólar al alza, con tendencia al alza. Tenemos una China que se está contrayendo, que va a crecer a un 3,3%. Eso equivale a que tal vez nuestro cobre no va a tener la misma salida que tiene ahora, y eso puede llevar un impacto de un dólar todavía más al alza. ¿El Banco Central pudiera intervenir nuevamente? El Banco Central interviene solo excepcionalmente y nunca pensando en un nivel para el tipo de cambio. El tipo de cambio es la primera variable de ajuste de nuestra economía. Frente a todos los episodios que tú mencionas, u otro cualquiera, que moviliza el tipo de cambio, es porque la economía requiere hacer el ajuste y reconocer internamente y dar las señales de precio de esa nueva realidad, y es mejor hacerlo por la vía del tipo de cambio que de otras variables que impacten a la economía interna. Lo que nosotros nos moviliza a hacer una intervención es solamente cuando vemos que el tipo de cambio no está respondiendo, está lejos de sus variables fundamentales, tiene una volatilidad muy alta y ella amenaza, por ejemplo, el funcionamiento de otros mercados, pero no es el nivel del tipo de cambio.
Una última pregunta. ¿Están contemplando o podría ser una posibilidad de, después de cada reunión, ¿no es cierto?, hacer algún tipo de conferencia de manera a reforzar el mensaje tras una decisión de política monetaria, tal como lo hace, por ejemplo, la FED o el ECB, digamos, el Banco Central Europeo, como una forma, digamos, de ir ayudando justamente al mercado a ir alineándose con la visión del Banco Central? Mira, siempre es necesario estar revisando las políticas de comunicación del banco, estar evaluándolas, y en ese sentido nosotros revisamos la estructura de reuniones, informes y formas de hacer política no hace mucho. Es un tema que siempre es posible revisar. Por el momento no está en la agenda, pero es un tema que uno siempre puede revisar porque la política monetaria es tan importante la tasa, pero también la comunicación es tremendamente importante. Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecer a nombre de BCI Wealth Management la participación de la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, en este seminario Perspectivas Económicas de cara al 2023 y, por supuesto, a Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Les queremos dar un aplauso. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Un agrado compartir con ustedes. Y también queremos agradecer a los que están aquí presentes, con toda la alegría de tenerlos de vuelta, y a los más de 500 personas que se unieron a través del streaming. Muchísimas gracias, y a todos que tengan un muy buen día. Que estén muy bien y muchas gracias.